Bienvenidos a Analítica en Acción. Los procedimientos almacenados son conjunto de instrucciones SQL que se guardan y ejecutan directamente en el servidor de la base de datos. Son ideales para realizar tareas repetitivas y complejas de manera eficiente, ya que permite ejecutar una secuencia de comandos SQL con un solo llamado, en lugar de hacerlo uno a uno. Veamos un ejemplo sencillo. Creemos el primer procedimiento, que se llamará lista de empleados. Con Create Procedure, creamos el procedimiento y luego lo nombramos, abrimos y cerramos paréntesis. Con Begin, iniciamos el procedimiento, y con en lo finalizamos. Dentro escribimos la query, seleccionamos todos los campos de la tabla empleados. Todo este bloque de código lo envolvemos con un delimiter, sirve para cambiar el delimitador temporalmente a barra, para que MySQL no interprete el punto y coma dentro del Begin como el final del procedimiento. Ahora sí, ejecutamos. Si vamos al apartado izquierdo y actualizamos, en la sección de procedimientos estará creado la lista de empleados. Ahora veamos cómo lo utilizamos. Abrimos otro script. Con cal, llamamos al procedimiento, entonces, cal, lista empleados. ¿Se imaginan si tengo que hacer 10 consultas por día a una lista? Tengo que escribir select, *from, ni hablar si la consulta es más compleja, el procedimiento almacenado ya tiene la consulta predefinida. Como resultado tenemos todos los campos de la tabla empleados. Creemos otro procedimiento más complejo, esta vez utilizaremos parámetros. Vamos a crear un procedimiento que recibe un ID departamento y devuelve los empleados de ese departamento. El nombre será traer empleados por departamento. Dentro del paréntesis, le indicamos el parámetro. Va a recibir el ID del departamento de tipo entero. Limitamos el inicio y fin del procedimiento. Seleccionamos el ID del empleado, el nombre y apellido, y el departamento. From, de la tabla empleados. Hacemos un join para unir la consulta con la tabla departamento. Por último le indicamos cómo se unen esas tablas, mediante el ID departamento. Where, condición, que el ID departamento de la tabla empleados sea igual al parámetro. Agregamos los delimitadores. Ejecutamos.
Este procedimiento es útil para consultar empleados de un departamento sin repetir la consulta en múltiples partes del código. Llamemos al procedimiento. Cal, traer empleados por departamento, dentro del paréntesis el número 1, departamento 1. Ejecutamos. Algo no salió bien, veamos la consulta otra vez. Aquí, es la letra E, hace referencia a la tabla empleado. Antes de ejecutar, les muestro cómo eliminar el procedimiento anterior, clic derecho, Draw Procedure. Ahora sí, ejecutamos el procedimiento. Probemos llamarlo. El procedimiento funciona correctamente. Veamos la tabla de departamentos. Aquí están los departamentos con sus respectivos ID. Consultemos el departamento número 2. Ahora el departamento de gestión. Los procedimientos evitan repetir código manualmente, reduce errores al escribir consultas complejas, entre otras ventajas. Los triggers. Es un objeto, un disparador, en una base de datos que ejecuta automáticamente una acción en respuesta a un evento específico, insert, update, delete. Quiero crear un trigger que cada vez que un empleado tiene una fecha de salida, se cambia automáticamente su estado laboral a inactivo y se refleja en la tabla Transacciones. Con Create Trigger creamos el disparador, llamado salida empleado. Después de la actualización en la tabla Transacciones. El for ICH indica que el disparador se ejecutará una vez por cada fila afectada a la operación update, actualizar. El begin y end marcan el inicio y el fin del bloque de instrucciones que se ejecutarán cuando el trigger se dispare. Si la fecha de salida no es nula, entonces, actualiza la tabla empleados. Cambia el ID status del empleado que se está modificando. Busca el ID status correspondiente al estado inactivo en la tabla status. Y aplica el cambio solo al empleado afectado. No olvidemos los delimitadores. Ejecutamos. Veamos cómo funciona. Voy a consultar la tabla empleados, selecciono los campos relevantes, con estatus activo, y limito la consulta a 15 registro. Voy a tomar un ID cualquiera, en este caso el 10.013. Con ese ID, consulto la tabla empleados, así compruebo que esté activo. Como resultado tenemos el ID con estado activo, el número 1. Vamos a suponer que el legajo número 10.013 ha pasado a estado inactivo, y vamos a reflejar ese cambio, esa actualización, en la tabla Transacciones. Consignamos la fecha de salida. En Trigger solo consignamos la condición de inactivo, después veremos algunos supuestos. Ejecutamos la actualización. Volvemos a seleccionar ese ID, para ver el estado en el que se encuentra actualmente. Ahora el estatus es 5. Veamos la tabla status. Para simplificar el trigger, hemos agregado el estado inactivo. Más adelante veremos cómo incluir otros estados. De este modo, cada vez que se actualiza la fecha de salida de un empleado, su estado se actualiza automáticamente. Las vistas son consultas predefinidas que permiten simplificar el acceso a los datos sin afectar la estructura de las tablas. No quiero perder tiempo escribiendo el código, sino quiero que vean y aprecien la utilidad de las view. Las vistas son tablas virtuales que se crean a partir de una consulta SQL. Creemos la primer view, o vista. Create View. Para crear la vista, luego el nombre, en este caso empleados activos por departamento, y as.
Así se inicia la creación de una view. Luego iniciamos la consulta, seleccionamos el departamento, y contamos a los empleados que hay en ellos, de la tabla empleado. Unimos las tablas empleado, departamento y estatus, bajo la condición de activos y los agrupamos por departamento. Imaginen hacer esta consulta cada vez que necesitemos saber cuántos empleados hay en cada departamento. Ejecutamos. En el margen izquierdo, actualizamos y veremos en la sección Views, la vista recién creada. Llamemos a nuestra vista. Selecciono todos los campos de la vista empleados activos por departamento. Y aquí están los resultados de nuestra consulta. Las vistas se utilizan para simplificar consultas, personalizar la visualización de datos y restringir el acceso a datos sensibles. Veamos otro ejemplo. Creemos una vista que cuente los empleados activos. Create View, nombre de la vista, as. Contamos los empleados con la condición de activos. Ejecutamos la view. En el apartado izquierdo podremos verla. Ahora realicemos la consulta. Seleccionamos los campos de la view, cuenta empleados activos. Como resultado tenemos 289 empleados activos. ¿Se acuerdan el trigger que hicimos en el ejercicio anterior? Ejecutémoslo. Listemos los empleados. Seleccionen un ID. Corroboremos que tenga la condición 1, de activo. Bien, ahora supongamos que pasa la condición de inactivo, por lo cual al asignarle una fecha de salida se disparará el trigger. Si consultamos nuevamente el ID, tendrá estatus 5, de inactivo. Vayamos a la view, y veamos si aún tenemos la misma cantidad de empleados activos. Ejecutamos. 288 empleados activos. Espero se haya entendido la utilidad de las view. Los procedimientos almacenados, triggers y vistas son herramientas clave en SQL para mejorar la eficiencia, la automatización y la seguridad de la gestión de datos. Con procedimientos almacenados, optimizamos consultas repetitivas, con triggers, automatizamos cambios en los datos, y con vistas, facilitamos el acceso sin afectar las tablas originales. Implementarlos correctamente permite mejorar el rendimiento y la organización en bases de datos empresariales.